Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Cardano. Ayer ya se formó la caída de la que hablamos, la caída que comentamos que podía pasar. Y nada, hoy analizaremos la situación ya que estamos en una zona bastante delicada. Así que empezamos. Bien, antes de nada, recordad, estoy subiendo un vídeo diario de Cardano, lo empecé a hacer el día 31 de agosto y lo voy a hacer hasta el día 12 de septiembre, ya que es cuando se activan los smart contracts, ¿vale? La finalidad es básicamente que podáis ver cómo analiza una persona profesional que se dedica a ello desde hace ya más de 5 años, por lo tanto podáis pues aprender un poco, tomar decisiones en base a vuestros propios análisis, etcétera, etcétera. Aparte, acordaos, comenté que iba a hacer un vídeo de los hard fork analizando los anteriores para ver si había alguna similitud y si se pueden sacar conclusiones a lo que está pasando actualmente. Lo voy a hacer, lo que pasa es que prefiero hacerlo un día en el que no haya demasiado movimiento en el mercado, ¿vale? Hoy ha pasado un movimiento interesante, con el cual comentamos ayer, entonces, pues bueno, creo que vale más la pena pues analizar el precio. Así que nada, vamos a ir ya directamente. Gráfico semanal no hay nada que comentar, es de un día para otro, por lo tanto gráfico semanal es lo mismo que ayer y lo mismo que antes de ayer, ¿vale? Así que nada, pasamos del gráfico semanal, vamos a ir directamente al gráfico diario, que es lo que nos puede interesar más. Si os acordáis, comentamos en anteriores vídeos que no había divergencia MACD en gráfico diario, o no era algo demasiado exagerado. Al final, en gráfico diario no te puedes poner a mirar un mini pullback o una mini corrección de 5 días a ver si hay divergencia. Lo que tienes que ver es echar para atrás y ver que el último máximo histórico pues se ha roto sin problema, igual que ha pasado en la acción del precio actual. Entonces, eso por un lado, comentamos que no había esa divergencia y que el RSI, lo voy a poner un momento, RSI, pues se había sobrecomprado, igual que el precio, pero se había puesto ya de nuevo dentro, marcando divergencias, sí, pero ya se había vuelto a poner en niveles más o menos normales, o dentro del rango normal, lógicamente más sobrecomprado que sobrevendido, pero en niveles normales. Entonces, si analizamos ya las velas, podemos ver la high test de hace un par de días y la desaceleración, del día de ayer. No se puede ver demasiado en gráfico diario porque también es algo lento, por lo tanto vamos a pasar a gráfico horario. Solo como comentario, pues añadir que estamos ya a menos de un 11% de la media móvil de 20, lo cual es zona de soporte y resistencia dinámica, ¿de acuerdo? Esto es bastante bueno porque se puede llegar de dos maneras. Una, desacelerando y que esto vaya cayendo y que esto vaya subiendo y al final se tocan, o dos, caer de manera agresiva. Lógicamente lo mejor sería pues que fuera en base a una desaceleración, pero bueno, cualquier cosa podría ser. Igualmente, lo bueno es que poco a poco se va acercando. Entonces, yendo ya a gráfico de una hora, que es lo que más nos interesa ahora mismo, si os acordáis, el otro día, justamente ayer, comentamos, hemos rechazado una vez y dos veces este nivel, estamos justamente en esta vela de aquí, en la vela de las 3, y estamos yendo a atacar la zona de la resistencia horaria. Si rechazamos este nivel, es prácticamente seguro que veremos el precio en esta zona de aquí, que es donde estamos ahora, la zona de los 2,91, 92, por ahí, ¿vale? Es justamente la zona en la que estamos. Es lo que ha pasado, al final son bases de análisis técnico, no hay más. Y entonces, comentamos, si aquí se inicia una presión vendedora, es posible ver que el precio rompa estos niveles. Romper estos niveles no solo indica debilidad, sino que indica ruptura de niveles muy importantes y puede entrar pánico vendedor, lo que puede hacer que se alargue, se dilate más de lo que debería una posible corrección. Entonces, actualmente tenemos que tener en cuenta, hay otra diagonal bastante importante, no la teníamos dibujada, pero la vamos a dibujar ahora mismo. Si cogemos el mínimo desde este punto de aquí, lo marcamos con el mínimo anterior, plantilla, YouTube, vemos que el patrón de triángulo que se estaba dibujando en este punto, lo voy a poner aquí, ¿veis? Un patrón de triángulo, esto es el último impulso diario y se inició un patrón de triángulo / corrección, ¿vale? Primero tenía forma de triángulo, luego se rompió. Pues bueno, la base de ese triángulo ha servido como soporte, lógicamente lo que hemos comentado, zona de resistencia en estos puntos de aquí, y zona de resistencia en este punto de aquí. Por lo tanto, se añade un nuevo elemento en el caso de que subamos, ¿vale? No va a ser a corto plazo, porque ya solo a corto plazo tendría que ser una subida actual desde
o sea, de un total de más de un 10%, pero en el caso de que pase lo que tenga que pasar en el precio, etcétera, etcétera, es un nuevo nivel de resistencia que tarde o temprano nos vamos a encontrar, ¿vale? Como antes nos lo encontremos, más validez tendrá. ¿Por qué? Pues porque más relevancia tendrá los low time frames. Pensad que si se alarga el precio y si se forma algo así, mirad, si se forma algo así, os lo voy a poner aquí. Olvidaos de las subidas o las bajadas, ¿vale? Si se forma algo así, esto ya quedará mucho más atrás y el gráfico diario será lo que más va a ponderar, lo que más importancia tendrá. En cambio, si se formara o si se fuera a testear esos niveles, el nivel de resistencia este que he marcado, en un periodo de 1, 2 o 3 días como muchísimo, tendría mucha más relevancia, porque seguiríamos más metidos en los low time frames, en las temporalidades bajas, ¿vale? Perdonad. Entonces, algo interesante e importante que os quiero enseñar es lo siguiente. Esto que tengo aquí abajo es el MACD. Creo que lo veis bien así, sí. Así lo veis bastante bien. Como veis, hay una divergencia tremendamente grande en el MACD. Desde este punto de aquí, desde la línea esta de aquí, lila, que coincide con el 20 de agosto, estamos haciendo mínimos decrecientes en el MACD, mientras en el precio estamos haciendo máximos más o menos crecientes. Aquí tenemos uno, aquí hemos vuelto a hacer un máximo creciente, por lo tanto, está habiendo una divergencia muy importante que puede dar paso a una corrección mayor de lo que estamos viendo, ¿vale? Es importante destacarlo porque si cogemos, por ejemplo, el gráfico de Bitcoin, voy a ponerlo por aquí, Bitcoin USD, y cogemos el MACD, fijaos lo que pasó antes de que se iniciara la gran corrección que hemos hecho. Fijaos lo que estaba haciendo Bitcoin, máximos crecientes, y fijaos lo que hacía el MACD, máximos decrecientes, ¿vale? Entonces, el MACD, cuando muestra una divergencia tan importante, puede anticipar una posible corrección. Lógicamente, esto fue algo muy exagerado, y dudo que sea una corrección tan grande en Cardano, lógicamente. Pero sí que es cierto que nos anticipa de un posible pullback. Pullback el cual, acordaos, tenemos zonas muy claras de soporte y zonas muy importantes donde tenemos que estar pendientes, ¿vale? Estamos viendo ya la desaceleración diaria que hemos comentado antes. Si se confirmara esa corrección, pensad una cosa. Para que haya una reacción o para que se vea algo importante en temporalidades grandes, se empieza por las pequeñas, ¿vale? Y lo mismo en el contrario. Si se tiene que pasar algo importante en temporalidades grandes negativo, se empezarán las pequeñas. En las pequeñas estamos viendo ya lo que os comento, la divergencia MACD, estamos en zonas de soporte intradiario, lógicamente, y estamos viendo dificultad de Cardano para continuar. Vemos también, por otro lado, muchas criptomonedas algo sobrecompradas, Bitcoin, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es posible que estas temporalidades bajas nos puedan anticipar un posible pullback, ¿vale? Al final no nos lo tenemos que tomar como que sí o sí va a haber un pullback, porque es análisis técnico y al final sale cualquier noticia, sale cualquier cosa y se desmonta todo el análisis técnico y hay que volver a hacerlo, ¿vale? Pero igualmente, viendo lo que estamos viendo, fijaos, hemos comentado la divergencia MACD, hemos comentado la sobrecompra, hemos comentado el análisis técnico de las velas, hemos comentado multi-time frame análisis, diferentes temporalidades. Por lo tanto, son cosas que vosotros y vosotras podéis tomar nota, podéis ver cómo yo o lo que yo tengo en cuenta para luego traspasarlo a vuestros análisis, ¿vale? Entonces, viendo un poco cómo está todo el patio, no me extrañaría poder ver un posible pullback. Yo lo que os quiero comentar es que no tenemos que, lo llevo diciendo desde el día 1 de la serie, al final Cardano tiene un potencial enorme a largo plazo, como todas las criptomonedas, pero Cardano puede tener ese valor añadido. Entonces, ver esta situación en la que estamos viendo tantos movimientos o tantas indicaciones que nos pueden indicar un movimiento a la baja, no nos tiene que hacer salir del precio. Lógicamente, si habéis ganado mucho dinero, si tenéis un beneficio muy importante en Cardano, por lo que sea, porque habéis comprado niveles estratégicos muy buenos, etcétera, etcétera, podéis quitar un poco de vuestra posición, pero tampoco os tiene que hacer un movimiento en gráfico horario, porque es que esto es gráfico horario. Al final, si cogemos el gráfico diario, fijaos todo lo que ha subido Cardano, y hacer un pullback, hacer una caída de un 15%, sería solo testear la zona de máximos anteriores. Igual que comentamos en este punto de aquí, justo después de la ruptura esta, dijimos, es muy posible que se forme un pullback, lo voy a borrar,
hasta niveles de soporte, ¿vale? La anterior resistencia, ahora soporte. ¿Por qué? Pues porque el precio tiende a romper una zona y luego testearla. Pues es que es exactamente lo mismo que podemos hacer en gráfico diario. Lo que pasa es que pues personalmente mucha gente no quiere aceptar, no le apetece, piensa que una pequeña caída del 15% ya es que se va a la mierda Cardano. No es así, las criptomonedas tienden a caer sin ningún problema, aquí lo vimos. Un total de un 15%, cayó justo a los 2 días de anunciar lo de los smart contracts, ¿vale? A los 2 días subió mucho y cayó un 15% y luego siguió hacia arriba, pero es que es sano este tipo de caídas, ¿vale? Y más aún si la caída va a llevar el precio a una zona de anterior resistencia, ahora soporte. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que en cuanto a análisis técnico, todo está indicando que puede venir una caída a corto plazo de Cardano, ¿vale? Tenemos que tener eso en cuenta. Lógicamente, salir de estos niveles de aquí, es decir, imaginaos que mañana o esta noche el precio está aquí. Da relativamente igual, porque las divergencias las estamos viendo desde hace muchísimo tiempo y no ha habido una caída real. Por lo tanto, subir aquí es pan para hoy, hambre para mañana, ¿vale? Es seguir a corto plazo para luego volver a la misma situación de divergencia. Encontraremos una resistencia donde ya la teníamos antes, en este punto de aquí, tendremos que volver, voy a dibujarlo, tendremos que volver a superar esta zona de aquí, que es una zona mínima, o sea, en gráfico diario ni se ve, pero estamos analizando en gráfico horario, por lo tanto es algo a tener en cuenta. Otra cosa importante, se me olvidaba, y ya con esto acabo, es tener en cuenta la media móvil de 50 de 4 horas, ¿vale? Es muy probable que si se forma un pullback, a corto plazo el primer nivel que vayamos a tocar sea este nivel de los 2,85. Es muy probable, de hecho, mirad lo que hemos hecho durante toda esta subida, lo hemos tocado aquí, lo hemos tocado aquí, lo hemos tocado aquí, lo hemos tocado aquí, ya estuvimos hablando de que se estaba estrechando mucho, etcétera, etcétera, que tocaba o ruptura hacia abajo, ruptura hacia arriba, al final fue una ruptura hacia arriba, pues volvemos a la misma situación. Estamos llegando a este punto, estamos solo a más o menos a un 2%, hoy mismo podríamos tocarlo, y sería un nuevo nivel de soporte importante. Ya romper este nivel, ¿qué nos viene luego? Pues nos viene, creo que la media móvil de 20 diaria. Sí, exacto. Romper el nivel de la media móvil de 50 de 4 horas envía el precio automáticamente a la media móvil de 20 diaria, que está a un 10%. Es que al final sabemos que las criptomonedas es un activo muy volátil, es un activo que cae sin ningún problema un 5%, un 10%, igual que lo sube, y estamos llorando por a ver si Cardano va a caer un 5 o un 10%, y es que es una tontería. De hecho, es que deberíais esperar a que cayera, o sea, deberíais querer que caiga. ¿Por qué? Porque vosotros a largo plazo tenéis un argumento muy fuerte para estar en Cardano, ¿cierto? Pues si cae un poco, si cae un 10%, si cae un 15%, se ventila del mercado a gente que no tiene demasiada idea, que mira solo a corto plazo, que mira únicamente los beneficios que ha conseguido, se la quita de en medio, vosotros les compráis sus Cardanos, acumuláis en una zona estratégicamente súper importante. Pensad que estaríamos comprando, si cae un 15%, estamos comprando en la zona de máximo anterior, o sea, es que es un nivel técnicamente súper importante, porque no solo se junta la gente que va a comprar porque hay una caída y quiere seguir acumulando en holding, sino que también se junta gente que técnicamente busca puntos de compra importantes para entrar. Entonces se juntan ahí los dos sectores para llevar el precio más para arriba, ¿vale? Entonces nada, al final es lo que os quiero comentar. Todo indica, llevamos ya comentando desde el principio, que puede haber una pequeña caída. A corto plazo, una subida del 5%, es que aunque hoy acabe el 5% arriba, da igual. O sea, todos los indicios siguen siendo exactamente los mismos. Lógicamente, no estoy intentando meter hate, ni intentando haceros ver que Cardano va a caer sí o sí. Yo solo analizo el precio y el precio ahora mismo dice eso. A partir de ahí, cada uno toma sus decisiones, ¿vale? Entonces nada, lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!